Buenas tardes, profesor. El tema a tratar es la determinación de transaminasas en la enfermedad hepática y su utilidad clínica. Las transaminasas ALT o GPT y AST o GOT son enzimas intracelulares que catalizan reacciones de transaminación y que están localizadas en diversos tejidos del organismo, siendo la más específica de lesión hepática la GPT. Dentro de los test de función hepática se incluyen varios parámetros bioquímicos como son la aspartato-aminotransferasa, la alanino-aminotransferasa, gamma-glutaril transpeptidasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina, albúmina y actividad de protrombina. Aunque esto no es del todo exacto, ya que de todos ellos, solo los tres últimos miden la capacidad funcional del hígado, siendo los demás potenciales indicadores de daño hepático. Un problema habitual en la práctica clínica consiste en realizar una correcta interpretación de los resultados obtenidos. Las transaminasas se dividen en dos, la alanina aminotransferasa, ALT o GPT, y la aspartato aminotransferasa, conocida como AST o GOT. La alanina aminotransferasa, o GPT, es una enzima que se encuentra principalmente en el hígado. Cuando las células hepáticas, es decir, los hepatocitos, se encuentran dañados, estos liberan esta enzima en el torrente sanguíneo. La prueba de ALT mide el nivel de ALT en la sangre, es decir, va a medir la concentración de la alanina aminotransferasa en la circulación. La prueba de sangre de ALT permite la detección temprana de enfermedades del hígado y por ende también va a permitir obtener un diagnóstico o un pronóstico temprano para el paciente. La detección de GPT en el laboratorio clínico se realiza mediante el método cinético UV. La reacción consta de que la GPT cataliza la transaminación reversible de un grupo amino de la L-alanina al alfa-cetoglutarato. Se obtiene la formación de piruvato y de L-glutamato. El piruvato se reduce a lactato en presencia de lactato deshidrogenasa y esto produce la oxidación del alfa-dinucleótido de nicotinamida adenina en su forma reducida, NADH, a dinucleótido de nicotinamida adenina en su forma oxidada, que es NAT. La oxidación del NADH a NAT es directamente proporcional a la actividad de la GPT. La aspartato aminotransferasa, o AST, es una enzima intracelular que se encuentra en niveles altos en el hígado, músculo cardíaco y músculo esquelético. A pesar de sus niveles altos en suero, no son específicos de daño hepático. Se emplea principalmente para su diagnóstico y seguimiento junto a otras enzimas como la ALT y la ALP. También se utiliza en el control postinfarto en pacientes con desorden muscular esquelético y en otras afecciones. El diagnóstico clínico se puede realizar teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio. La aspartato aminotransferasa en el catabolismo de los aminoácidos, a diferencia de la ALT, lo que va a hacer es transferir el grupo amino desde el glutamato hacia el oxalacetato, convirtiendo el glutamato en alfa-cetoglutarato y el oxalacetato en aspartato. Cabe destacar que esta reacción, al igual que la de la ALT, es reversible. El 2-oxalacetato formado se reduce en presencia de MDH, y cuando hay reducción de NADH se oxida a NAD. La AST, además de encontrarse en el citoplasma de los hepatocitos, también se encuentran en las mitocondrias de los mismos. En una afección hepática, los hepatocitos liberan lo que tienen en su interior hacia el plasma sanguíneo, y esto eleva sus niveles en sangre. El aumento de esta enzima, de acuerdo a su ubicación, nos puede indicar más cosas de acuerdo a su proporción. Si se tiene un daño hepático intenso, se libera mucha concentración de AST en relación de ALT, ya que no solo se libera AST citoplasmático, sino que también se libera el mitocondrial, y esto significaría daño irreparable. A grandes rasgos, las pruebas de ALT y AST se dividen en 4 etapas, en las que se consideran la fase preanalítica, analítica y posanalítica. En el paso 1 se trata de la fase preanalítica, que es en donde se debe tomar una muestra sanguínea del paciente, de preferencia en un tubo lila que contenga ETA o en un tubo que contenga heparina. Y también se considera la centrifugación. Cabe destacar que para que se realice la centrifugación se debe poner otro tubo al lado contrario del tubo de la muestra para poder nivelarlo. Y este se trabaja de 3.500 a 4.000 RPM durante 5 minutos. El paso 2 consta de la fase analítica, que se trata de que se debe transferir a un tubo de ensayo el suero del paciente y el reactivo de GPT o GOT, dependiendo de cuál sea la prueba. El paso 3 trata sobre realizar la lectura en el espectrofotómetro, y el paso 4 considera la fase post-analítica, que es el registro de los resultados. A modo de ejemplo, la
información que se entregará a continuación fue sacada de un extracto de un manual de procedimientos técnicos de laboratorio clínico. El título que tiene es GPT, entre paréntesis, ALAT, IFSC, MOD, prueba líquida UV, alanina aminotransferasa, EC 2.6.1.2. Los contenidos son un buffer o un reactivo enzimático que contiene un buffer de tris a pH 7,4 en una concentración de 125 milimol por litro, L-alanina en una concentración de 625 milimol por litro, LH mayor o igual a 1,5 kilounidades por litro y ácida de sodio a 0,095%. También tiene un sustrato que contiene 2-oxoglutarato a 75 milimol por litro, NADH a 0,9 milimol por litro y ácida de sodio a 0,095%. En la preparación del reactivo y la estabilidad se tiene a la muestra, que como se mencionó anteriormente, se necesita el suero del paciente, el plasma con heparina o con ETA. Para el ensayo se necesita una longitud de onda de 365 nanómetros, 340 nanómetros o 334 nanómetros según sea el caso. El paso de luz es de 1 centímetro y la temperatura va a variar según el caso, dependiendo de si se necesita 25 grados Celsius, 30 grados Celsius o 37 grados Celsius. Se realizan dos procedimientos. En el procedimiento 1 se contiene la muestra con 10 microlitros a 37 grados Celsius y el buffer a 1000 microlitros a 37 grados Celsius, y después se le agrega el sustrato que tiene una concentración de 250 microlitros a 37 grados Celsius. En el segundo procedimiento se tiene la muestra con 100 microlitros a 37 grados Celsius y el reactivo de trabajo a 1000 microlitros a 37 grados Celsius. En este caso el reactivo de trabajo es el reactivo de GPT. Para efectos de cálculos, para cambios de absorbancia por minuto entre 0,06 a 0,08, 365 nanómetros, o de 0,12 a 0,16, 334 nanómetros o 340 nanómetros. En el caso de las características de la ejecución de la linealidad, si la diferencia de absorbancia por minuto o la actividad se excede una longitud de onda de 365 o 334 a 340 nanómetros, se debe diluir con 0,1 mililitro de la muestra con 0,9 mililitros de la solución, o sea, de una solución salina fisiológica, y se debe repetir el análisis usando esta dilución y se debe multiplicar el resultado por 10. En sueros con muy alta actividad, la absorbancia inicial puede ser muy baja, dado que la mayor parte del NADH ya puede haberse consumado antes de la primera lectura. El título del presente extracto es BOT, entre paréntesis, ASAT, IFSC MOD, prueba líqui UV, aspartato aminotransferasa. El buffer y reactivo enzimático contiene buffer tris a pH 7,9, 100 milimol por litro, L-aspartato a 300 milimol por litro, LDH a 1,13 kilounidades por litro, MDH a 0,75 kilounidades por litro y ácida de sodio a 0,095%. El sustrato que contiene es 2-oxoglutarato a 60 milimol por litro, NADH a 0,9 milimol por litro y ácida de sodio a 0,095%. La muestra es suero, como se dijo anteriormente, plasma con heparina o con ETA. Y en el ensayo se utiliza el espectrofotómetro con una longitud de onda de 365 nanómetros, 340 nanómetros o 334 nanómetros, dependiendo del caso. El paso de luz es de 1 centímetro y la temperatura igual depende del caso, que puede ser de 25 grados Celsius, 30 grados Celsius o 37 grados Celsius. En este caso, igual se realizan dos procedimientos. En el procedimiento 1 se utilizan 100 microlitros a 37 grados Celsius de muestra y 1000 microlitros a 37 grados Celsius de buffer. Y después se le agrega el sustrato 250 microlitros a 37 grados Celsius. Y para el procedimiento 2 se utilizaron 100 microlitros a 37 grados Celsius de muestra y 1000 microlitros a 37 grados del reactivo de trabajo de GOT. Para los cálculos, al igual como la GPT, para el cambio de absorbancia por minuto de 0,06 a 0,08,
365 nanómetros, o de 0,12 a 0,16, 334 nanómetros o 340 nanómetros. La característica de la ejecución de la linealidad: si la diferencia de absorbancia por minuto o la actividad se excede, se debe diluir 0,1 milímetros de muestra con 0,9 milímetros de solución salina fisiológica. Se debe repetir el ensayo utilizando esta disolución y se debe multiplicar el resultado por 10. En suelos de muy alta actividad, la absorbancia inicial puede ser muy baja, dado que la mayor parte del NADH ya puede haberse consumado antes de la primera lectura. Utilidad clínica, interpretación de resultados. En la tabla podemos observar los rangos normales de las transaminasas. A niveles superiores de esto podemos inferir que hay algún tipo de daño a nivel hepático, pero es necesario acompañar con otros tipos de exámenes para corroborar esta información y obtener un diagnóstico más certero. También es importante mencionar que los rangos pueden variar según laboratorio. La GPT y la GOT son los indicadores más comunes utilizados para evaluar la presencia de daño hepático. Se encuentran en altas concentraciones en las células hepáticas, donde catalizan la transferencia de grupos aminos para producir ácido pirúvico y oxaloacético, respectivamente. Cuando se presenta daño en la membrana celular del hepatocito, estas enzimas se encuentran en el citoplasma de las células, pasan al plasma, aumentando su concentración en circulación. Las transaminasas son sensibles pero poco específicas del daño de los hepatocitos, siendo la GPT más específica que la GOT, ya que esta no solo se encuentra en el hígado, sino también en el músculo esquelético y cardíaco, en el riñón y en los eritrocitos. Para una correcta interpretación de las pruebas hepáticas, es necesario acompañarlas de un historial clínico completo. Como ya mencionamos, las transaminasas son enzimas que nos ayudan a identificar un posible daño hepático, pero sin ser específicas. La elevación de las transaminasas no es una enfermedad en sí, sino un síntoma que advierte que podríamos tener un problema de salud. Los resultados anormales en los análisis de función hepática no siempre indican la presencia de una enfermedad en el hígado.